Buenos días a todos, que Dios los bendiga. Hoy nos toca transmitir por redes sociales porque el sector donde está la iglesia están haciendo mantenimiento. Hay 30 sectores de la ciudad que están siendo intervenidos por la empresa de energía. Y en el día de hoy no hay luz en el sector. Desde las 7 de la mañana se fue la luz y no regresa sino a las 6 de la tarde. Entonces, debido a la incomodidad que esto puede producir, tomamos la decisión de transmitir el servicio. Eso obviamente nos obliga a que el domingo próximo estemos todos allí para que nos podamos ver, podamos recuperar ese tiempo en que siempre nosotros nos gozamos encontrándonos, siempre nos gozamos compartiendo juntos. Entonces, bueno, en el día de ayer estuvimos hablando acerca de cómo la fuente de nuestra riqueza es Dios. Dios es el que nos da, Dios es el que permite que nosotros podamos producir, prosperar. Pero también hablábamos de que hay cosas que nosotros podemos hacer que facilitan el proceso. Creo que mencionamos 4 o 5 cosas, ¿sí? La primera, dijimos que Dios le da riqueza a los que lo aman. Los que aman a Dios, Dios es generoso con ellos. Los que lo honran, los que meditan su palabra y siguen sus principios, Dios los bendice. Al que es humilde y le teme, Dios los bendice. Y a los que lo buscan, le dan prioridad a Dios por encima de las demás cosas, Dios a esas personas las bendice. Eso es más que demostrado, está en la palabra. Las personas que lo han practicado lo pueden dar testimonio sobre eso. Entonces, en el día de hoy yo quisiera invitarlos a mirar el libro de Proverbios capítulo 11. Son temas que ya hemos tocado, pero que los estamos mirando desde una perspectiva diferente. En el libro de Proverbios, en el capítulo 11, nos encontramos en el versículo 24. Proverbios 11, 24. Nos encontramos una lectura. Yo realmente escogí 2 versículos, pero creo que vamos a leer un poquito más de 2. Dice, Proverbios 11, 24, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busque el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Entonces, la idea que se encuentra aquí, y yo quiero insistir en esto, en que la Biblia es un libro que está lleno de principios. Nosotros tenemos la costumbre de aprendernos los pasajes de la Biblia de memoria. Y yo creo que cuando tú lidias y trajinas con un pasaje varias veces, terminas aprendiéndotelo de memoria. Pero saberte la Biblia de memoria no te resuelve nada. No que no hagas el ejercicio de aprendértelo, apréndetelo. Pero lo más importante es que pongamos en práctica los principios que encierran. Yo hablaba de algo que es importante, y es que una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es tener la sabiduría para aplicar esos principios a nuestra vida. Hay que encontrar la sabiduría de Dios en la palabra. Por eso Él dice que la escudriñemos, que la esculquemos, porque hay muchos principios que nos pueden ayudar. Y hablábamos del aspecto financiero, ¿sí? Hablábamos del aspecto financiero. Yo insistí en estos días de lo importante que es
con tus recursos apoyar la obra de Dios. Días como hoy, por ejemplo, no permite que tú ejercites tu proceso de dar tu diezmo y tu ofrenda. Pero para eso al final vamos a colocar los números de unas cuentas a las que tú puedes aportar. Pero bueno, el punto es el siguiente. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Sí? El alma, el que sacia, él también será saciado. Esto se parece a un pasaje de Gálatas, ¿no? Ya ahorita lo mencionamos. El que acapara el grano, el pueblo lo maldice, pero bendición hay sobre la cabeza del que lo vende. O sea, hay gente que cuando las circunstancias se están poniendo difíciles y saben que van a aumentar los precios de los alimentos, los retienen y los acaparan para poder sacarle más provecho. Se aprovechan de que hay una crisis. Por ejemplo, paro camionero, gente que compró ahorita con estas alzas del dólar. Yo hablaba con una persona y me decía, el problema es cuando tú compras un producto en dólares, ¿sí? Tienes que pagar en dólares. Entonces, si el dólar aumenta, tú tienes que pagar más dinero del que tú habías arreglado. Si tú compras algo, ponle tú $1,000 en alguna mercancía y el dólar está a 4,000 pesos y resulta que el dólar te aumenta, ya tú compraste la mercancía, todavía no has pagado porque te dan créditos. Cuando vas a pagar el crédito resulta que el dólar ahora está a 5,000 y tú tienes que pagar en dólares. Entonces estás perdiendo por cada dólar 1,000 pesos. Sin embargo, la mercancía tuvo un costo y tú la estás vendiendo a un costo por debajo de lo que tú calculaste. Entonces terminas perdiendo. Pero hay personas que cuando ven que el negocio se va a escasear, por ejemplo, paro camionero, sabemos que el aguacate se va a escasear, entonces hay gente que aprovecha. Compraron el aguacate, ponle tú, para venderlo a 4,000, entonces lo acaparan para venderlo a 5,000, a 7,000, a 8,000, y le sacan un margen de ganancia mucho mayor. Dice que eso está mal, dice que eso no se debe hacer, ¿sí? Dice, bendición hay sobre la cabeza del que vende, del que lo vende. Sobre el que lo acapara va a haber maldición. El que procura el bien busca el favor, pero el que busca el mal, a él le vendrá el mal. El que confía en su riqueza caerá. No puedes estar confiando en los materiales que tienes, pero lo justo reverdece como rama. Entonces mucha gente pone su confianza en la riqueza, ¿sí? Y Jesús los evangelios dice que no confíes en la riqueza porque son inestables. A todos nos ha pasado que ha habido momentos en que hemos tenido abundancia y de pronto se nos acabó y después viene un momento en que tenemos una escasez terrible y pensamos en todos los gustos y lujos que nos dimos cuando teníamos abundancia. Entonces no podemos, la Biblia nos enseña que no podemos confiar en la riqueza, pero en general el pasaje con el que me quedo es que el alma generosa es prosperada. Entonces, dar con generosidad trae abundancia, o sea, más de lo que se da. La persona que es generosa recibe con abundancia. Las personas que son generosas reciben más de lo que dieron. Claro que uno espera que si yo di, nosotros a veces tenemos en la mente, y eso es lo que nos vende la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad dice que si tú das 1,000,000 de pesos, tú vas a recibir mucho más que 1,000,000. Entonces te dicen, es que en el reino de los cielos te dan el 100 por 1. Los bancos te dan anuales el 30, el 27. Y entonces la gente como que dice, aquí me conviene más invertir. Lo hacen como una inversión.
Dar en el reino de los cielos realmente se convierte en una inversión porque Dios te va a dar más. Pero la actitud para dar, vamos a ver más adelante, no debe ser esa. La de estar esperando. Y hay gente que da y está esperando. Yo contaba anecdóticamente de una persona que un día fue a reclamar su diezmo, que le devolviera su diezmo. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y dice, lo que pasa es que ya yo di tanto, ya yo he dado tanto. Y según mis cuentas, Dios me debiera haber devuelto a mí tanto. Por decir algo, yo di 100,000. ¿Sí? Según las cuentas mías, ya Dios me debió haber devuelto 10,000. Entonces, yo di 100,000, perdón, ya Dios me ha debido devolver 10 millones y no me los han devuelto. Entonces, denme mi plata, porque eso es mentira. Y Dios nunca te devuelve más en efectivo. Dios se encarga de que no te falte nada, y a veces te da también efectivo y te facilita los gastos y te facilita las cosas. Tú te encuentras una buena promoción que antes no la habías visto, te encuentras la oportunidad. O sea, muchas cosas que pasan. La vida cristiana está llena de testimonios de cómo Dios le ha provisto a uno, y esa es la idea que yo quiero que quede. O sea, si somos generosos, Dios nos prospera, Dios nos bendice. El dador siempre recibirá. El que es dador siempre va a recibir. Eso, téngalo por seguro que así es. Pero no pagar las deudas, no ser generoso, no dar, te va a acarrear ruina. Aquí dice que el que confía en las riquezas caerá. Entonces, ser una persona tacaña va a hacer que tú no prosperes financieramente. Y yo les decía que les iba a comentar cuál es el principio que está detrás del dar, cuál es la actitud correcta. Pablo la definió cuando los corintios iban a recoger una ofrenda para dar a la iglesia de Jerusalén, que estaba en dificultades financieras. Ellos estaban recogiendo ofrenda para eso. Pablo habla de unos principios de cómo Dios te puede prosperar. Vamos a mirar 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Mira los principios que hay detrás de la manera como nosotros damos, detrás del dar. Pablo dice, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, dice, pero esto les digo, el que siembra escasamente, también recogerá escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también recogerá. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces fíjense los principios que Pablo está mencionando aquí. Él dice, les digo, el que siembra escasamente recogerá, el que siembra generosamente también recogerá. Entonces, el primer principio que yo me encuentro, la cosecha depende de la siembra que yo haga. Si yo siembro poco, yo voy a recoger poco. Yo tengo un amigo que sembró una mata de tomate en el patio, en una maceta.
Tenía una macetica y sembró una matica de tomate. Y a mí sí que, yo hasta le tengo envidia santa a esa matica de tomate. Echa unos tomates, es una planta de tomate en una macetica y echa tomate y él recoge tomates ahí para consumo. Y él cuida su matica y recoge sus tomaticos. No recoge, igual tiene que comprar porque no recoge la cantidad que necesita para consumir todos los días. Pero él me decía, a veces me dan ganas de sembrar toda esta parte del patio para recoger más. Porque entre más siembre, más recoge eso. Son un principio elemental de agricultura y es un principio de la palabra de Dios. Si tú eres escaso para sembrar, vas a recoger poco. Pero si siembras bastante y eres generoso para sembrar, vas a recoger generosamente. Entonces Pablo dice, en cuanto al dar, recuerde, el que da poco va a recoger poco y el que da mucho va a recoger mucho. O sea, la persona que es sumamente generosa va a tener con abundancia. Eso es lo que Pablo dice. Y aquí juega la fe nuestra confianza en Dios y en su palabra, porque realmente esto es Dios quien lo está diciendo a través del Espíritu Santo que inspiró al autor del libro, en este caso a Pablo. Entonces es la palabra de Dios que si la creemos, que si la aceptamos como una realidad y tomamos este principio como una realidad, va a funcionar. Entonces, no puedo ser mezquino con dar para las cosas de Dios. Después debo ser generoso. Ahora, si yo, pues, ¿cómo les digo? Si yo espero que Dios me bendiga, que Dios me apoye, que Dios me ayude, no debo ser mezquino con Dios, debo ser generoso con Dios. Generalmente los papás no le negamos a los hijos cosas. Entonces hay hijos que son más generosos que otros. Hay hijos que no le dan a sus padres nada. Ya ellos saben que cuando ellos tengan sus hijos y ellos estén ya viejitos y tengan necesidad, van a recibir poco apoyo. Los hijos que son generosos con sus papás, cuando ya ellos llegan viejitos, ellos los hijos van a ser generosos con ellos, o Dios va a ser generoso con ellos. Fíjate que no es el mismo día. Porque otro principio otro principio que se dé, que me encuentro en el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, no se debe dar por imposición, porque te obligan, porque te presionan, ¿sí? Tampoco se debe dar porque te convencen de que si tú das vas a recibir muchísimo. Eso es dar por interés. Lo que Dios aprecia, ¿sí? Lo que Dios aprecia es que tú des por convicción, porque tú crees en Él, crees en su palabra, lo amas y lo quieres honrar. Yo he tenido discusiones con muchas personas, porque he notado que muchas veces en el medio cristiano se vive dentro de los mismos cristianos resaltando más los defectos que las bondades del Evangelio. El Evangelio le ha sido predicado a personas imperfectas, llenas de defectos. Entonces, voy a ser exagerado. Es posible que tú conozcas, es posible que tú te hagas cristiano y de pronto tenías el defecto del chisme. Entonces tú vas a ser, en tus inicios, vas a ser un cristiano chismoso. Vas a ser una persona que es cristiana pero que todavía está apegado al chisme, todavía no ha superado eso. Estás en un proceso de Dios contigo que te está santificando y te está purificando. Y eso tarde que temprano Dios lo va a quitar. Pero va a haber un momento, va a haber cristianos que a veces son mentirosos. Entonces la palabra le enseña que no diga mentira, que hable la verdad. Pero mientras que la palabra se lo enseña, porque tú cuando te conviertes no te dejas la Biblia entera el mismo día.
Entonces tú vas a ser cristiano que vas a dar mucho que hablar. A lo que me refiero es que a nosotros Dios no nos llamó para juzgar a los otros cristianos. Entonces yo siempre escucho estas expresiones, no, es que imagínate tú, y eso que es cristiano, no controla la lengua. Y eso que es cristiano, duro, eso no afloja un peso. Y eso que es cristiano, o sea, la Biblia nunca dijo que los cristianos los llama santos. Y yo insisto en que Dios nos declara santos porque nos aparta para Él. Somos apartados para Él. Pero nos mete en un proceso de purificación o de santificación donde nos está llevando a que seamos lo que Él dijo que somos. Cuando estaba pequeño, mi mamá me dijo, consígueme una llanta. Dije, una llanta, sí, una llanta de carro. Y yo me encontré una llanta de carro vieja por ahí que la habían botado. O sea, estaba tan mal, en tan mal estado, que la botaron. Y yo llevé mi llanta para la casa. Digo, mami, miren, qué belleza esta llanta. No me la toquen, esta llanta no me la toquen. Porque esta es para decorar la casa. Y digo, yo me reí porque dije, esta señora está loca, va a decorar la casa con una llanta vieja. Bueno, cualquier día se sentó, cogió la llanta, la cortó, la volteó, la pintó, la guindó y sembró una mata de helecho. Y usted viera la llantica, parecía un papagayo pintado con colores y con la matica de helecho. Hizo una maceta bien bonita. Entonces, ¿qué quiero decirle? Una cosa que era un desecho, una basura, ella la procesó. La cogió para ella y la procesó hasta que quedó como ella quería. Dios a ti y a mí nos recogió siendo lo peor de los pecadores y nos está procesando hasta que lleguemos a hacer lo que Él quiere. Mientras tanto, nos van a tener que soportar. Pero eso no quiere decir que es que los cristianos son lo peor. Los cristianos no somos lo peor. Los cristianos tenemos defectos y estamos en proceso, y eso no justifica que sigamos con los defectos. Tenemos que poner de nuestra parte para corregir esas cosas. Pero hay cristianos que viven calificando cristianos. Entonces dice, no, yo con ese no hablo más porque él es cristiano pero tiene este defecto. Él es cristiano pero es mezquino. Él es cristiano pero de vez en cuando echa sus mentiritas. Él es cristiano pero es dormilón. Entonces yo no puedo estar calificando a las personas porque siempre voy a encontrar defectos. Y los voy a encontrar tanto en el mundo como en la iglesia. Y yo creo que los cristianos sí somos mejores personas. Porque por lo menos estamos en el proceso de cambio. Pero el que no, ¿qué final le espera? Entonces, insisto, yo debo tener, me desvié del tema, yo debo tener la convicción de que lo que hago lo hago porque Dios merece que yo lo honre, porque Dios merece mi agradecimiento, porque Dios merece que su obra se extienda, que más personas conozcan de Cristo, y yo por eso voy a dar con generosidad. No porque me obligaron, ni porque me abrieron las agallas. Le digo que mucha gente decepcionada porque le prometieron que Dios le iba a dar no sé cuánto dinero y ellos se confían y creen en esa persona, no en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no es por interés, que no es por negocio, sino que es de corazón, con sinceridad, desprendido, no es con tristeza. Tampoco es por interés. Dios ama al dador alegre, la persona que desinteresadamente y que se goza apoyando la obra de Dios. Otro principio que me encuentro, y ese sí me gustó, ¿sí? Dice, versículo 8, Dios es poderoso
para hacer que en ustedes abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Esto sí me encanta. Aquí dice que Dios hará que abundes en todo. Eso me gustó porque él dice, Dios tiene poder. Pregunto, ¿Dios tiene poder? Claro que lo tiene. Dios tiene poder para hacer que en nosotros abunde toda gracia, todo regalo inmerecido, a fin de que teniendo siempre en qué. Me gusta esa palabra que está ahí repetida varias veces, en todas las cosas. Que tengas siempre, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. O sea, tienes lo que necesitas. Y que abundes para toda buena obra. O sea, dice que Dios va a hacer que tengas lo suficiente y que te sobre. Porque como eres generoso, para que tú puedas seguir haciendo buenas obras. Hay cosas que no dimensionamos. La pastora Cookie ella un sábado no se lo pierde en la iglesia, porque ella adora a los chicos de la fundación y a la gente de la fundación. Ahora, le he visto más de una ocasión decir, yo no sigo, esto es muy desgastante, pero entonces se encuentra que 8 chicos de la fundación, 6 muchachos de la fundación dirigieron la alabanza un domingo. No era la alabanza, super alabanza, pero se les ve progreso en lo que están haciendo. Entonces el esfuerzo de pagar unos profesores para que les den clase vale la pena, ¿o no? Porque por lo menos algunos muchachitos están encaminando hacia la música, hacia la adoración, hacia la alabanza, hacia el canto, y eso para nosotros es positivo. Pero todo eso tiene un gasto, tiene un costo, tiene un trabajo, tiene un tiempo, una dedicación, y si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Nosotros debemos estar dispuestos para eso. Y siempre pensando en cómo nosotros logramos llevar un beneficio para esos muchachos. Siempre estamos en esa actitud. Entonces, lo que te quiero decir, la Biblia dice que si yo soy generoso, Dios hará que yo tenga lo suficiente y que me sobre para que pueda seguir apoyando eso. ¿O usted no cree que Dios quiere invertir en esos muchachos? Dios quiere invertir en ellos, en su formación, en su futuro, y nos usa a nosotros como intermediarios. Nosotros somos los que le servimos al hacer lo que hacemos. Entonces, la otra cosa, al que Dios le da, lo enriquece en todas las cosas, en todo. Y me gusta el pasaje de Isaías que él menciona. Dice, Dios le da semilla al que siembra y le da pan al que come. O sea, Dios va a proveer todo lo que te necesita. Y ahí no va a haber escasez alimenticia en tu casa. Tú siempre vas a tener lo que necesitas. Yo me sorprendo, le digo, me sorprendo. Porque yo veo que Dios me da lo que necesito. Hace unos días salí con Eucari por ahí a un pueblo de alrededor y conseguimos una carnicería donde la carne estaba mucho más barata que aquí. Y yo dije, Cookie, vamos a aprovechar para comprar más o menos bastantica. Y compramos suficiente. Entonces, lo que quiero decirle, aquí nos estamos quejando que las cosas están caras, pero hay veces que encontramos oportunidades. Y Dios nos dio esa oportunidad y la aprovechamos. Pero lo que quiero decirle es, no es que Dios te va a tirar una bolsa llena de dinero, no. Dios te da oportunidades, pone personas en tu camino, facilita las cosas, pero Él es el que nos da la capacidad de prosperar. Él dice,
Acuérdate siempre que Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Dios es el que te da lo que tienes. No tienes lo que tienes porque tú seas mejor, como dice él, no porque seas la mejor nación de la tierra, sino porque Dios lo quiso. Dios quiere ayudarnos. Está en su naturaleza, está en su corazón. Ahora bien, yo mencionaba que ese pasaje se me parecía al libro de Gálatas, y yo quiero citar el libro de Gálatas, ¿sí? Gálatas capítulo 6. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No te engañes. Gálatas 6, 7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. El que siembra para su carne, de la carne recogerá corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu recogerá vida eterna. O sea, ¿en qué estamos sembrando nosotros? La Biblia dice que lo que sembremos lo vamos a recoger. Yo hablaba del amigo mío que tenía una maceta con una matica de tomate y recogía tomate. Nunca recogió guayaba de esa mata ni mangos. Yo vi otra de una hermana de la iglesia que tiene una mata que en una maceta grande tiene unos limones, una plantica de limón, y da limones. Da unos limoncitos pequeños, pero son limones. Yo un día me traje un poco y me hice un jugo de limón. A mí no, coja lo que quiera. Yo cogí un poco de limones y me los traje, hice jugo de limón. Pero le digo una cosa. Sembró limones, no recogió aguacate, ni mamey, ni zapote, recogió limones. Entonces lo que tú siembras lo vas a recoger. Si tú eres generoso, tú vas a recoger con generosidad. Hay otra cosa que tiene el principio de la siembra y de la cosecha, que tú siempre vas a recoger más de lo que sembraste. La persona que siembra una semilla, ¿sí?, y esa semilla germina y prospera, recoge un árbol que da muchos frutos llenos de muchas semillas. Entonces lo que recoge es bastante. Hay gente que se toma el trabajo. Yo en una ocasión me tomé el trabajo de sembrar un palito de papaya en el patio de la iglesia, y salió un palito de papaya. Sembré unas semillas de papaya que las tiré ahí y salió un papayuelo y creció, y eso daba papaya, unas papayas chiquitas dulces, que por cierto Natividad se las comía. A veces yo llegaba y decía, le tenía el ojo puesto a uno, y cuando llegaba decía, oye Nati, la papaya, ay, yo me comí esa. Digo, pero déjame una a mí también, oye. Y a veces ella me guardaba. Ahorita creció otro, pero ese está como raro. Ese está como rarito, ese palito está como extraño. Pero lo que quiero decirle, lo que yo siempre lo voy a recoger. Si tú eres generoso financieramente, Dios va a ser generoso contigo financieramente. Lo que siempre lo vas a recoger. Fíjate que son principios que están ahí. Y esto sí, el que siembra amabilidad recoge amabilidad. Dice un dicho, cría cuervo y te sacarán los ojos. Cría viento y recogerás tempestades. O sea, quiere decir que siempre vas a recoger más de lo que sembraste, para bien o para mal. Entonces y eso dice el pasaje, si siembra para bien vas a recoger bendiciones, pero si siembra para mal vas a recoger destrucción. El que siembra para la carne, ¿sí?, recogerá corrupción, pero el que siembra para el espíritu recogerá vida eterna. O sea, me enfatiza lo importante que es sembrar en lo espiritual y sembrar con abundancia. Y fíjate que todo esto está hablando, Pablo está hablando en el pasaje de Corintios, está hablando de dinero. Específicamente está hablando del tema que está hablando él, es económico. Pero esto es aplicable no solamente a la finanza, ¿sí? Esto también es aplicable a nuestro comportamiento, a nuestras actitudes. O sea, el trato que yo le doy a los demás, ese mismo trato yo lo voy a recibir, y mucho más de lo que yo hice. Mucho más de lo que yo di el trato.
Entonces eso a mí me hace pensar que si yo soy una persona amable con los demás, cariñosa con los demás, yo voy a recibir eso. Siempre yo he dicho de que durante muchos años yo era una persona mal querida. Yo tengo la virtud de caerle mal a la gente, no sé por qué. Y yo antes era peor. Pero yo comencé a ser amable, a ser cariñoso, y eso es lo que he estado recogiendo. Me he visto de pronto rodeado de muchas personas que me quieren, que me aprecian. Yo me siento bien con las personas a mi alrededor, con la mayoría. Algunos no termino yo de serle la monedita de oro como me dice Miriam, ¿sí? Pero yo aspiro a cada día ser mejor. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo decir? Le puedo decir que la tierra donde yo siembro también es fundamental. Cuando nosotros leíamos Marcos 13, creo, dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en buena tierra. Entonces yo debo sembrar en una tierra que yo estoy seguro que me va a producir cosas buenas. A la iglesia, cuando la gente ve que tú estás al frente de una congregación y que tú tienes influencia sobre muchas personas, se te presentan. A mí se me ha presentado con una oportunidad que me traen para bendecir a los hermanos de la iglesia. Y vas a ver cuál es la oportunidad. No, usted va a escribir a los hermanos de la iglesia en este multinivel, siendo usted la cabeza. Usted va a recibir muchos beneficios y los mete a todos, y yo también voy a recibir beneficios sobre usted. O sea, me están buscando porque me buscaron de Amway, de Muscari, o sea, era un mercado natural que la gente ve ahí, y enseguida te buscan a ti para vender sus productos. Y yo me he negado a eso. Yo me he vuelto antipático con eso. Porque yo no puedo estar utilizando a la iglesia para negocio. La iglesia no es un negocio. La iglesia es una orientación que se le da a las personas para que tengan un mejor vivir y tengan una mejor relación con Dios. Primero, para que conozcan de Cristo, y segundo, para que sepan cómo relacionarse con Dios y con el prójimo. Pero no es un medio de renta. Entonces yo a cualquier cosa que me presentan, donde yo vea que la persona está buscando interés económico, ¿sí? Para épocas de elecciones aparecen los políticos buscando a los líderes de las iglesias porque ven un potencial ahí de influencia sobre otras personas. Entonces no estamos en eso. No estamos en eso. Tenemos que ser claros. Tenemos que sembrar en buena tierra, en proyectos que beneficien y que impulsen la obra de Dios. Eso es buena tierra. Proyecto que impulsa y que apoya la obra de Dios. Eso es buena tierra. Tenemos una fundación y cuando empezamos dábamos muchas ayudas, y un día nos dimos cuenta de que nos estábamos convirtiendo más que en una entidad evangelizadora, en una entidad de beneficencia. Y nosotros no somos una entidad de beneficencia. Yo leía en la Biblia, y la Biblia decía: los pobres siempre los vas a tener con ustedes. Siempre va a haber pobres en esta vida. Nosotros vamos a apoyarlos. Pero si ese apoyo que nosotros hacemos va a generar personas que se acerquen a Dios y que se acerquen a Cristo, lo vamos a hacer con gusto. Si no, difícilmente los vamos a ayudar. La pastora notaba que los padres de los niños no asistían a la iglesia, pero mandaban a los niños, eso sí, porque los niños recibían unos beneficios. Entonces un día dijo: si los padres no vienen, nosotros no tenemos ningún interés, porque tú le hablas a un niño de Cristo el sábado durante 2 horas, pero el resto de la semana ellos ven un entorno familiar totalmente opuesto. Entonces nosotros necesitamos que ese entorno familiar también se involucre, para que la influencia no sea solamente 2 horas en la iglesia, sino toda la semana en la casa. Porque a veces nosotros nos toca hacer esta reflexión.
Invertimos en la gente 2 horas, 1 hora y media, un domingo. Pero ¿qué hace la persona el resto de la semana? ¿A qué está expuesta? Entonces, ¿cómo les digo yo? Eso es como si la persona no se alimenta bien durante toda la semana, entonces el sábado tú le das una pastillita de vitamina, una. Entonces yo creo que no estamos haciendo nada. Entonces debemos buscar que el entorno en que están los niños sea también cristiano, para que ellos vean. Y eso es una de las fortalezas que tiene la iglesia. Todos los cristianos nos quejamos a veces de que educamos a los hijos con los principios divinos, no sé qué, y que a veces nos toca obligarlos y no sé cuándo, y ellos se resisten. Pero ya llega un momento que los soltamos. Y ellos mismos comienzan a buscar después de Dios, porque recibieron una influencia cuando estaban pequeños. Así hubiera sido presionado. Pero aprenden a amar al Señor. Porque se ponen al mundo y el mundo se lo lleva por delante, pero llega un momento en que reaccionan. Esa historia del hijo pródigo a mí me encanta, porque este fue un hijo que se rebeldizó y se fue de la casa, y cuando le fue mal, dijo, caramba, yo no tengo necesidad de estar pasando estos trabajos, en mi casa no me faltaba nada, y regresa a su padre. Y esa es la persona que se rebeldiza contra las cosas de Dios, pero que llega un momento en que regresa a Dios, y Dios lo recibe con los brazos abiertos. Entonces, bueno, yo a veces no sé por qué me distraigo. Lo que quiero decir es que tenemos que aprender a sembrar en buena tierra. Yo no sé, yo tengo por aquí un pasaje que está en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 29. Jesús respondió y le dijo, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierra, con persecuciones, y en el cielo venidero la vida eterna. Jesús decía, vale la pena que tú le apuestes a Cristo por encima de cualquier otra circunstancia, porque vas a recibir 100 veces más en esta tierra, en esta vida. Vas a recibir vida eterna en el cielo, pero en esta vida vas a recibir 100 veces más. Él no está diciendo que tú dejes a tu familia tirada. Él está diciendo que le des prioridad al Señor. Eso es lo que está diciendo. Entonces vale la pena reflexionar un poquito sobre ese pasaje. Entonces, bueno, la Biblia dice voy a citar Salmo 50, cuando el Señor dice que todo en esta tierra le pertenece a Él. ¿Sí? Más bien vamos a mirar el Salmo 50, versículo 12. Si yo tuviera hambre, es pasaje que me encanta, siempre lo digo. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si el mundo y su plenitud me pertenece, si yo tuviera hambre, yo no tendría por qué pedir a ti, si es mío. Yo puedo tomar lo mío, lo que yo quiera. Entonces, lo que quiero decirte, estábamos hablando que lo que sembramos lo recogemos, y que cada siembra tiene un proceso, tiene un tiempo. Nosotros no podemos sembrar hoy y esperar recibir enseguida. Nosotros sembramos, y cuando, dependiendo de las circunstancias y de la tierra, Dios va a hacer que eso prospere rápido, ¿no? Yo sembré, y estaba compartiendo hace rato que sembré unas yucas en unos lotecitos que tengo en Santa Rosa, y estuve por allá esta semana, y todavía las yucas no están para cosecha. Es más, no me convendría, porque con esta cantidad de agua que está cayendo se pueden ahogar. Y llevan ya, me dice la esposa de la persona que está sembrando, me dice, no patrón, es que la yuca son como 7 meses.
Porque yo le dije, ay, ¿qué pasa con mi yuca? Que no le veo la cara a la yuca. Me dice, no, no, sí, todavía faltan. Son 7 meses. Además, ahora mismo con la lluvia que hay se pueden ahogar. Mejor esperar que les dé más sol para que vea usted. Eso quién sabe cuándo será, pero pero lo que quiero decirle es que tiene su proceso. Ella me dijo que la yuca tenía de 6 a 7 meses. El maíz tiene también como 6 meses. Tomate dice que tiene 3. Yo no sé. Pero cuando tú siembras para recoger fruto pasa un tiempo. Eso es. Toda semilla tiene un proceso de tiempo. Y depende también de la tierra donde se siembra. Por ejemplo, la yuca sembrada en ladera, en esta época de lluvia, no le pasa nada, no se daña, porque escurre. Pero la que está sembrada en plano, se inunda y se daña la yuca, no prospera. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cada siembra va a tener su proceso. ¿Sí? Lo otro que les comentaba era que todo lo que nosotros poseemos le pertenece al Señor. Entonces, nosotros, dice Romanos, que nosotros debemos ser buenos administradores de las cosas de Dios. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Miremos Romanos capítulo 13. Versículo Bueno, versículo 8. No debas a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 6. Por esto pagas también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paga todo lo que debes, al que tributo, al que impuesto. Aquí dice que nosotros no podemos quedar mal, que nosotros debemos cumplir con nuestros deberes ciudadanos, debemos pagar nuestros impuestos. Esta semana, este mes, ¿sí? Estos días son días en que las entidades del Estado embargan las cuentas de los deudores. Así que no te sorprendas si de pronto te aparece que la cuenta de tu banco te la embargaron porque no pagaste los impuestos de un vehículo, no pagaste una multa, no estás atrasado en los pagos de los impuestos de tu casa. O sea, esta es la época de las multas. No sé por qué cogen esta época. Ellos como que dicen, no, para que con las primas paguen. No sé, pero esta es la época. Ahora, yo como cristiano no puedo quedar mal. Yo debo tratar de cumplir con mis compromisos, ¿cierto? Tengo que ser un buen administrador de los recursos. Los que Dios me da los tengo que administrar bien. Y esto no es fácil. Entiéndame que no es fácil. Porque yo saco cuenta, impuesto de una casa, 2 millones y pico más o menos en el año, son casi 3. Impuestos vehiculares, 2 millones de pesos, ya van 5. Seguros de los vehículos, 1 millón y pico, 2 millones, yo no sé cuántos millones, ¿sí? 8 millones. Total, uno se gasta en impuestos una cantidad de pesos en el año, bastante, sin meter la cantidad de IVA que paga. Pero eso la gente no lo tiene en el presupuesto, no lo administra. Entonces cuando llega el momento de los pagos, la persona no tiene y se atrasa. Pero debiéramos dentro de nuestros presupuestos incluir esas cosas y haciendo la reserva. Pero gastamos emocionalmente.
Si tenemos, nos damos gusto y no pensamos en otras cosas. Y si no tenemos, entonces estamos llorando y reclamándole a Dios que por qué nos hizo esa maldad. Y la maldad no nos la hizo Dios, nos la hicimos nosotros mismos. Entonces debemos aprender a ser buenos administradores de los recursos que son de Dios, que no son nuestros, entiéndanme. Entonces yo debo ser, en resumen, ¿qué quiero decirte? Nosotros debemos ser libres de la esclavitud que nos produce la parte financiera, porque nos esclaviza, nos quita la paz. Entonces uno debe tener gozo en ayudar, en apoyar la obra de Dios y obtener así la aprobación de Dios. Mire, acaparar es una locura. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés. Voy a buscar Eclesiastés capítulo 5 versículo 13. Vea lo que dice: para el que es avaro, que retiene, ¿sí? El ambicioso, dice, versículo 13: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Entonces la persona que acapara generalmente hace inversiones malas y pierde plata, y al final a los hijos no les queda nada. Entonces se matan para mal, después para mal. Vendí, un amigo tiene una finca hermosa y hace poquito pregunté por él, no la vendió porque estaba en una situación económica cruel. Lo peor es que la vendió para comerse la plata, o sea, para estar peor, porque antes estaba mal, pero tenía por lo menos una tierrita, pero ahora vendió la tierrita y ahora ni la tierrita y sigue mal. Y los hijos que estaban con el ojo puesto en la tierra, quejándose que mi papá sí es mala cabeza. Entonces, acaparar legalmente es un error. Retener es un error. Yo creo que uno debe ahorrar, y qué bueno darle a uno cierta estabilidad, organizar a los hijos para que arranquen sus vidas, porque a los hijos no los puedes mantener eternamente. Ellos tienen que aprender a sostenerse solos. Tú lo que tienes es que enseñarlos, encauzarlos para que ellos aprendan a enfrentar la vida. Ahora, una cosa que te voy a decir: enséñales a honrar a Dios con sus bienes. Enséñales que el alma generosa Dios la prospera. Enséñales eso. A los hijos, enséñales que la persona que es generosa Dios la prospera, y que la persona que siembra con abundancia y que es bastante generosa toda la vida va a tener bienestar. Por algún lado, yo conocí una mujer generosa. Mi mamá tiene 90 y tantos años, no le falta nada. Tiene gente a su alrededor cuidándola. Su problema no es financiero. Y nunca mi mamá fue una persona rica. Sin embargo, ha tenido una vejez donde ha estado cuidada. Ya está viejita, limitada, pero tiene todo lo que necesita: su buena cama, su buen cuarto, su buena atención. Ha sido una persona durante toda su vida altamente generosa. Entonces la Biblia dice que la mano generosa es prosperada, pero el que retiene le irá mal. Entonces, yo te quiero decir esta mañana es lo siguiente: aprende a tomar una buena decisión. ¿Cuál es la decisión? Rompe con la tacañería. No seas tacaño para Dios, menos para Dios. Como dice una amiga mía, que no seas duro. Bernarda dice, ¡qué duro! No seas duro. Rompe con la tacañería. Aprende a ser generoso. Y sabes una cosa: permite que Dios te prospere. Dios te va a bendecir. A mí no se me olvida la historia esa de esa mujer, que el profeta llega y le dice, ¿qué tienes por allí? Y ella le dice, tengo esta
poquito de harina y un poquito de aceite, que me voy a hacer una tortica para comérmela con mi hijo y a esperar a la muerte, porque no tengo más nada. Y él le dice, dame de la tortica esa, prepárala y dame. La mujer no le dijo, no, que no alcanza, ahora nos va a tocar un pedacito más chiquito a cada uno. Ella fue generosa y le dio al profeta también. Y sabe una cosa, nunca, él le dijo, te prometo que nunca va a escasear ni el aceite ni la harina en tu casa. Duró 3 años y medio la señora sobreviviendo, no faltándole nada. ¿Cómo hizo Dios eso? La historia no lo cuenta, el pasaje no lo cuenta, pero la señora duró todo ese tiempo sobreviviendo, viviendo cómoda. Te repito otro pasaje que me encanta: nunca he visto un justo desamparado ni sus descendientes mendigando. Es que mi generosidad me va a beneficiar a mí, pero también va a beneficiar a mis hijos. Entonces, ser generoso vale la pena, y con las cosas de Dios mucho más. Cuando recogieron para la iglesia de Jerusalén, Pablo esbozó varios principios. Pablo dijo, no des con tristeza, no des con interés. Dios ama al dador alegre. El que da poquito, poquito recoge. El que da mucho, mucho recoge. Cada uno dé como propuso en su corazón. Este es el mensaje que me ha estado inquietando. Ayer hablamos, si usted quiere tener complementos, mire el mensaje de ayer sábado, que está en línea con este mismo, y que va encaminado a que nosotros aprendamos a no ser tacaños con Dios, a darle a Dios el valor que merece. Todo le pertenece a Dios. Dios dice, si tuviera hambre no te pediría a ti, hombre. Si todo es mío, la tierra y su plenitud. Me sorprende la riqueza de este planeta, los recursos que tiene, que son capaces de mantener a millones de habitantes, de pobladores del planeta, que a veces abusamos y tratamos de dañarlo, pero el punto es, aprende a ser generoso, rompe con la tacañería, aprende poco a poco. Si te cuesta, aprende poco a poco. Entonces ese era el tema que les traía. Vamos a orar, y si tienes problemas económicos, yo estoy en estos días orando mucho por eso, para que Dios te ayude a superar las dificultades financieras. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a cada oyente, bendigo a cada persona conectada con este mensaje. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a romper con la tacañería, a entender tus principios y a confiar en tu palabra, a confiar en que esta palabra es real, en que esta palabra, en que los principios que están allí consignados son reales, que funcionan. Ayúdanos a romper con la tacañería, ayúdanos a ser generosos. Tú dices que prosperaremos, Señor. Tú dices que prosperaremos, que nos irá bien. Tú dices que nos darás para que abunde en todas las cosas, y nos darás más, para que podamos seguir practicando nuestra generosidad. Por eso yo te pido, Señor, en esta mañana, que nos ayudes a romper con esa mentalidad que tenemos de que creemos que si damos para tus cosas, estamos perdiendo capacidad financiera. Y tu palabra enseña lo contrario. Tu palabra dice, dad y se os dará una medida buena, abundante, remecida. Tu palabra dice que las personas que dan, los que damos, vamos a recibir una medida muy buena. Dice que con la medida que midamos volveremos a ser medidos nosotros. Tú nos vas a dar generosamente de acuerdo a nuestra generosidad, que tampoco depende de la cantidad que uno está en capacidad de dar. Porque la mujer viuda que dio una monedita, que era lo poco que tenía, tú la pusiste por encima de los que dieron generosamente, porque dijo que ella dio de lo que tenía, lo poco que tenía. Entonces no es el volumen de la cantidad, es
Es la proporción que nosotros damos con relación a lo que recibimos de ti. Por eso yo te bendigo y bendigo a tu iglesia, y yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda hacer el ejercicio de romper con ese espíritu tacaño, con esa actitud de no ser generoso. Y por eso te pido que tú los bendigas, Señor, que los prosperes. Ayuda a los que tienen compromisos, Señor, a los que tienen dificultades económicas, a los que están atravesando por situaciones económicas difíciles. Yo te pido que tú hoy rompas con todo eso y que comiences a bendecirlos, a extender tu mano y darnos la oportunidad, Señor, de estabilizarnos, que nosotros nos comprometemos a seguir apoyándote a ti y a tu obra. Yo te bendigo, Dios, y te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Mire, para mí ha sido hoy un día muy extraño, porque yo amo estar en la iglesia, yo amo estar allá, compartir con ustedes un día como hoy, y nos ha tocado por circunstancias que ya se escapan. Yo he estado revisando en mi celular las cámaras y me doy cuenta de que no hay luz, definitivamente no hay luz en el sector. Entonces hubiera sido una incomodidad, con calor. Tratamos de conseguir una planta eléctrica, pero la planta eléctrica no da capacidad para los aires. Hubiera sido incómodo. Entonces eso también nos impide la oportunidad de poder verte la cara, saludarte. Pero espero que el domingo que viene nos veamos todos, no te lo pierdas. Mientras tanto, también vamos a colocar una información. Si usted quiere apoyar, si usted estaba preparado para dar su diezmo o su ofrenda, le vamos a colocar aquí unos números de cuenta para que usted los anote. Cuenta corriente, cuenta de ahorros, perdón. Cuenta de ahorros, número del Banco de Colombia, número 493, ahí está la información, ¿sí? Número 493-5601-8639. Aparece a nombre de Instituto Betel. O una cuenta Nequi, que es 301-352-2158. Les repito, la cuenta de ahorros es del Banco de Colombia, 493-5601-8639. Y la cuenta de Nequi es 301-352-2158. Entonces, bueno, que mi Dios me los bendiga. Espero que el próximo domingo no vayamos a tener contratiempos. Nuestras actividades normales, mañana lunes a las 5 de la mañana, ¿sí? No se olvide de la fundación. Los que apoyan la fundación, por favor, no se olviden. Y bueno, que Dios los bendiga. Espero que tengan un resto de domingo bien llenos de la presencia de Dios.